La energía de este día empieza moviendo algo profundo dentro de ti. Algo que no pertenece al presente, sino a un rincón olvidado de tu memoria, donde guardaste una imagen, una frase o una sensación que creíste superada hace años. Hay un velo sutil que cae, y detrás de él surge ese recuerdo de la infancia que regresa sin pedir permiso, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y dolor que no sabías que seguía viva. Mientras intentas entender por qué aparece justo ahora, una parte de ti siente que nunca lo sanaste del todo, que siguió allí como una grieta silenciosa. En la cuarta o quinta frase, debes escribir en los comentarios: hoy libero el dolor que ya no me pertenece, porque esa afirmación abrirá una puerta interior que te permitirá soltar lo estancado y permitir que una luz suave empiece a entrar donde antes había sombra. Ese recuerdo, aunque pueda parecer pequeño, contiene información clave sobre una etapa de tu vida que moldeó tu manera de relacionarte con el mundo y contigo mismo. Tal vez fue una situación que te hizo sentir vulnerable, quizá una decepción temprana, una ausencia, un miedo o una verdad que no entendiste en aquel momento. Ahora vuelve porque las energías del día quieren que observes esa escena desde una perspectiva adulta, consciente y compasiva, capaz de reinterpretar lo que ocurrió sin culpa ni rechazo. No viene a lastimarte, sino a mostrarte cuánto has crecido, cuánto te has fortalecido y cuán preparado estás hoy para cerrar esa herida que nunca recibió atención suficiente. A medida que avanzan las horas, notarás que ciertos estímulos externos activan emociones inesperadas. Una melodía, un olor, una frase, un objeto cotidiano, un rostro que se parece a alguien del pasado, nada de eso es casual. Son señales cuidadosamente colocadas para que puedas profundizar en el origen de ese dolor antiguo y entender cómo ha influido en tus decisiones, en tus miedos, en tus relaciones y en tus silencios. Este proceso no busca que te hundas en la tristeza, sino que reconozcas el peso invisible que has cargado durante tanto tiempo y que por fin puedas ponerlo en el suelo, mirarlo con humildad y permitir que se disuelva. La energía emocional que vibra en ti hoy es intensa, pero también es sanadora. Es como si el universo te pidiera valor para mirar hacia adentro sin apartar la mirada, para permitirte sentir sin bloquear lo que surge, para reconocer que incluso las heridas más antiguas pueden sanar cuando la conciencia te alcanza en el momento correcto. Lo que llega hoy no es un castigo, no es una prueba, no es un retroceso. Es una oportunidad cuidadosamente orquestada para recuperar una parte tuya que quedó detenida en el tiempo. Esa parte sé que necesitaba ser escuchada, vista y abrazada. Conforme el día avanza, puedes experimentar un deseo de aislamiento o introspección. Tal vez busques un espacio silencioso donde organizar tus pensamientos, o quizá prefieras caminar, escribir, recordar o simplemente respirar. Cada acción tiene el propósito de ayudarte a integrar lo que estás sintiendo, a darle forma y sentido, a entender que aquello que dolió no define tu presente ni tu futuro. Es un llamado a reconciliarte con tu historia personal, a aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en aquel tiempo y que hoy, con la madurez que has obtenido, puedes ofrecerte el cierre que antes no supiste darte. Es posible que durante la tarde te cruces con alguien que desencadene nuevas reflexiones sobre ese recuerdo. Una conversación honesta, un gesto amable, un consejo inesperado, incluso un silencio compartido. Esta persona, consciente o no, actuará como un canal de comprensión que te permitirá ver un ángulo diferente de tu herida.
No es alguien que llega por casualidad, sino parte del entramado energético que te está guiando hacia la liberación emocional que necesitas. Al caer la noche, una sensación de claridad empieza a mezclarse con el cansancio emocional. Sientes que has removido capas profundas, que has permitido que algo antiguo se exprese y que ya no pesa en tu interior de la misma manera. No significa que todo esté completamente resuelto, pero sí que has dado un paso inmenso en tu proceso de sanación personal. Ese recuerdo que regresó no lo hizo para atormentarte, sino para despedirse, para decirte que puedes seguir avanzando sin arrastrarlo contigo. La energía se vuelve más suave, más cálida, como si tu niño interior estuviera finalmente acercándose a ti con confianza, mostrándote que ahora puede sentirse seguro, que ya no necesita esconderse detrás de miedo, orgullo o silencio, que ahora sabes cuidarlo, que ahora tienes la fuerza y la conciencia para abrazarlo sin condiciones. Y mientras el día se cierra, queda la sensación de que esta jornada abrió una puerta hacia una transformación más grande, un movimiento interno que apenas comienza y que continuará en los próximos días. No hay un cierre absoluto, no hay un punto final, porque la sanación es un camino que se recorre paso a paso, con paciencia, con honestidad y con la certeza de que cada avance, por pequeño que parezca, te acerca a una versión más libre, más auténtica y más luminosa de ti mismo. Tu historia sigue escribiéndose, y este capítulo, aunque doloroso, es también un puente hacia algo más profundo que te espera adelante, listo para revelarse cuando estés preparado. La memoria que vuelve a ti no surge por casualidad, Géminis. Vuelve porque algo dentro de ti la ha llamado, quizás sin que lo notes, quizá desde un rincón silencioso que llevaba demasiado tiempo esperando ser escuchado. Ese recuerdo, tan antiguo como profundo, emerge ahora con una fuerza que descoloca tus pensamientos y remueve emociones que creías superadas. No llega para lastimarte, sino para mostrarte una parte de ti que quedó suspendida en el tiempo, una parte que aún busca ser abrazada, comprendida y reconocida. En medio de esta oleada emocional que toca fibras que no sabías que permanecían activas, aparece la necesidad de detenerte y sentir. Nada de lo que estás atravesando es un error ni un retroceso. Es simplemente la vida mostrándote aquello que tu alma ya estaba lista para enfrentar. Hay heridas que no se cierran con los años, sino con la conciencia, y es esa conciencia la que ahora te reclama. Estás siendo llevado hacia un punto donde comprenderás por qué ese instante infantil sigue vibrando dentro de tu presente. Cada emoción que sube es una señal de que tu corazón se prepara para liberar lo que durante tanto tiempo sostuvo. A medida que te permites recordar sin huir, descubres que lo que duele no es el pasado en sí, sino lo que creíste que significaba. La interpretación que hiciste cuando eras niño quedó grabada como una verdad absoluta. Pero hoy la vida te ofrece mirarla con nuevos ojos. Lo que antes fue un golpe, hoy puede transformarse en entendimiento. Lo que antes fue ausencia, hoy puede convertirse en crecimiento interior. La energía que se mueve a tu alrededor te impulsa a sostenerte desde un lugar más firme, a comprender que tu sensibilidad no es una carga, sino una brújula. Tu alma te guía hacia un espacio donde reconoces que no fuiste culpable de lo que viviste, que no fuiste responsable del silencio o del dolor que otros dejaron en ti. Ese niño interior, que aún guarda ese fragmento de historia, te está pidiendo ser escuchado sin juicio, sin prisa, sin intentar tapar nada. Cada sensación presente en tu cuerpo te muestra que algo está cambiando internamente.
Cuando aceptas observar ese recuerdo con apertura, comienzas a notar que también guarda una fuerza que no habías visto. Entre el dolor se esconde una sensibilidad pura, un corazón que quiso entender el mundo a través del amor y que se encontró con una realidad distinta a la que imaginaba. Sin embargo, ese corazón siguió latiendo, siguió esperando, siguió creyendo que un día alguien podría comprenderlo. Ese alguien eres tú ahora. Nadie más puede darle lo que necesita. Nadie más puede traducir ese pasado desde una nueva luz. Al acercarte suavemente a esa parte de ti, la energía cambia. Ya no se siente como una sombra que amenaza, sino como un mensaje que por fin será atendido. Comprendes que sanar no es borrar, sino integrar. No es olvidar, sino mirar con sabiduría. No es suprimir la emoción, sino dejar que se exprese hasta disiparse. Las circunstancias que estás viviendo en estos días están conectadas con este proceso interno. Ciertas palabras, ciertos gestos de alguien cercano, o incluso un momento de silencio pudieron activar la memoria. Todo se ha ido sincronizando para que puedas reconocer el origen de ciertas reacciones que creías inexplicables. Tu mente rápida y tu corazón inquieto están recibiendo claridad. Descubrirás que algunas decisiones que tomabas desde la duda provenían de ese espacio no resuelto, y que ahora, al iluminarlo, mucho de lo que te confundía se ordenará por sí mismo. No tienes que forzar nada, solo permitir. La energía fluida es la que sana, no la presión. Al darte ese permiso, notarás que tu intuición se afina, que tu visión emocional se expande y que puedes ver ángulos que antes te resultaban invisibles. Hay algo poderoso ocurriendo en tus relaciones también. Al liberar esta carga emocional antigua, podrás conectar desde un lugar más auténtico, sin miedo a ser malinterpretado. Es posible que alguien cercano perciba tu cambio energético y se acerque con una sensibilidad diferente. No tienes que explicarlo todo, tu vibración hablará por ti. Las conexiones sinceras se fortalecen cuando uno de los dos se atreve a mostrarse sin máscaras, y tú estás atravesando precisamente eso. Esta sinceridad abrirá puertas a conversaciones necesarias y a entendimientos que nunca antes habían sido posibles. Lo que surge ahora tiene la fuerza de lo verdadero, de lo que no necesita ser adornado ni fingido. Tu camino durante los próximos días continúa en esta línea interna profunda. Cada paso que des estará acompañado por esa conciencia recién despertada. Notarás señales, intuiciones y pequeños destellos del pasado que se integrarán sin dolor, como piezas que finalmente encajan. El recuerdo que volvió no será una carga permanente. Su propósito es ser liberado. Y en ese acto de liberación hallarás una parte de ti que creías perdida. Todo lo que se mueve dentro de ti tiene un destino claro, aunque ahora aún se encuentre en proceso. La transformación no es inmediata, pero es constante. A medida que avanzas, te das cuenta de que no estás terminando un ciclo, sino abriendo uno completamente nuevo. La energía que te rodea te sostiene para que sigas caminando hacia ese espacio que tu alma reconoce, incluso antes de que tú lo entiendas del todo. La energía que continúa moviéndose dentro de ti sigue revelando capas que antes pasaban desapercibidas, como si cada día trajera consigo una nueva comprensión de lo que ha permanecido oculto durante tanto tiempo. No se trata solo del recuerdo que regresó, sino de todo lo que ese recuerdo arrastra consigo, las sensaciones ligadas a él, las emociones que habías guardado en silencio y los pensamientos que nunca antes lograste formular. A medida que te adentras más en esta memoria,
empiezas a notar que no todo lo que quedó suspendido pertenecía al dolor. También quedaron allí partes de tu inocencia, tu imaginación, tu manera pura de mirar el mundo antes de que las exigencias externas moldearan tus reacciones. Esa mirada antigua reaparece ahora para recordarte que no has perdido nada esencial, solo lo habías guardado demasiado hondo. Cada paso en este proceso interno te enfrenta a una comprensión más amplia de tu propio camino, y eso devuelve claridad a situaciones que parecían confusas. A veces, mientras avanzas, aparecen sensaciones repentinas, como si un eco del pasado tocara tu hombro con suavidad para pedir ser atendido. No son interrupciones, sino señales que te muestran la profundidad del proceso en el que estás inmerso. Lo que antes te hacía retroceder ahora simplemente fluye, porque ya no estás luchando contra lo que sientes. La resistencia empieza a disolverse y en su lugar surge apertura. En esa apertura descubres fragmentos de tu identidad que creías interrumpidos, pero que ahora se unen uno a uno para formar una imagen coherente de lo que eres. El recuerdo infantil que regresó actuó como una llave, pero detrás de esa llave se encuentra una estructura emocional mucho más grande que hoy comienza a acomodarse. No hay prisa en este movimiento. Solo un compás interno que te guía hacia lo que necesitas ver con paciencia y valentía. También empiezas a notar que este proceso modifica la forma en que percibes tu entorno. Las conversaciones se sienten distintas, los silencios adquieren sentido y la manera en que conectas con los demás toma un tono mucho más auténtico. No estás tratando de encajar ni de complacer. Estás intentando entenderte desde dentro, y eso transforma inevitablemente tu manera de relacionarte. Alguien cercano podría sorprenderse por la calma que transmites, incluso cuando atraviesas un proceso tan intenso. Esa calma no proviene de la ausencia de conflicto, sino de tu nueva disposición a sentirlo sin negarlo. Y en esa disposición surge una fortaleza inesperada. Una especie de estabilidad que antes se escondía detrás de pensamientos rápidos o decisiones impulsivas. Todo comienza a alinearse en silencio, sin ruido, sin exigencias, casi como si tu energía interna estuviera reordenándolo todo desde un nivel más profundo. A medida que avanzas por este camino interior, se abren memorias adicionales que no necesariamente duelen, pero sí reclaman atención. Son momentos de ternura, instantes que olvidaste involuntariamente, pequeños detalles de tu infancia que podrían parecer insignificantes, pero que contienen mensajes importantes sobre lo que necesitas en tu presente. Cada detalle se convierte en una pista, en un reflejo de tus necesidades afectivas, de tus anhelos, de la forma en que experimentabas el mundo cuando todo era más simple, pero más sentido. Es posible que durante los próximos días sientas la necesidad de refugiarte en espacios tranquilos, no para escapar, sino para observar lo que tu interior intenta decirte. En esos espacios hallarás una claridad que no surge del análisis, sino de la escucha profunda. No hace falta esfuerzo. Las respuestas llegan cuando te permites no apresurarte. Este proceso también te invita a revisar decisiones que tomaste recientemente o situaciones que te han inquietado sin explicación aparente. Al iluminar partes de tu pasado, también comienzas a iluminar lo que está sucediendo ahora. Es como si las piezas que antes estaban dispersas empezaran a ensamblarse con una lógica que recién ahora puedes comprender. Algunas dudas se disipan sin necesidad de buscar razones, y otras se transforman en caminos abiertos que te permiten ver opciones nuevas.
Lo que parecía incierto adopta una nueva forma, y lo que antes te hacía cuestionar tu valor, ahora se revela como un reflejo de heridas antiguas que por fin están siendo vistas. El vínculo entre tu pasado y tu presente se vuelve claro, pero no doloroso. Se siente como un puente que te ofrece atravesar hacia una versión más completa de ti mismo. Hay también un llamado interno que te impulsa a protegerte energéticamente sin cerrarte. Se trata de aprender a establecer límites sin levantar muros, de cuidar tu sensibilidad sin esconderla, de permitirte sentir sin que eso te exponga a cargas que no te pertenecen. Este equilibrio es parte fundamental de tu proceso actual. La energía que te rodea es intensa, pero no caótica. Solo requiere que mantengas atención a los movimientos que haces, a las palabras que eliges, a los espacios donde colocas tu presencia. Notarás que a veces necesitarás decir que no, otras veces necesitarás retirarte en silencio, y en otras ocasiones tu intuición te empujará a acercarte a alguien o a hablar con claridad inesperada. Escuchar esos impulsos será clave, porque no provienen de la mente, sino de tu esencia reorganizada. La fuerza que se despierta en ti durante este proceso también comienza a manifestarse en tu creatividad. Ideas que antes parecían lejanas vuelven a tomar forma. Pensamientos que habías descartado regresan con una nueva estructura. Y posibilidades que no habías considerado empiezan a presentarse sin esfuerzo. No necesitas hacer grandes movimientos. La inspiración llega sola cuando la energía fluye sin interrupción. Notarás que ciertos proyectos que creías demorados comienzan a avanzar con naturalidad, como si la vida te abriera el camino en respuesta a tu propio cambio interno. No es coincidencia, es consecuencia de liberar una parte de ti que mantenía bloqueada una porción de tu flujo vital. Conforme continúas este tramo del camino, te das cuenta de que el recuerdo que regresó ya no pesa como antes. Sigue presente, pero se siente más liviano, menos amenazante, casi como si se hubiera transformado en una pieza más del rompecabezas de tu historia. Esta transformación es silenciosa, pero profunda. No se produce de un día para otro, pero su progreso es constante. Y a medida que ese peso disminuye, surge una nueva claridad que te permite ver más allá de lo inmediato. Tu visión sobre ti mismo cambia, y con ella cambia también tu futuro. Aunque todavía no puedas verlo del todo, lo que se aproxima continúa formándose, y el camino sigue abierto, esperando la siguiente revelación que tu alma está dispuesta a entregar. La sensación que continúa expandiéndose dentro de ti mantiene el mismo hilo silencioso que te ha acompañado desde que la memoria volvió a tocar la superficie, como si cada pensamiento que surge ahora estuviera conectado con una parte olvidada de tu historia que pide integrarse de manera definitiva. No existe un corte entre lo que estás recordando y lo que estás sintiendo en tu presente. Todo aparece como una corriente continua que te obliga a permanecer atento a cada detalle que emerge desde adentro. Las emociones se desplazan con una suavidad distinta, sin empujarte ni frenarte, simplemente mostrándote lo que antes pasaba inadvertido. Este movimiento interior abre un espacio donde las palabras no son necesarias, porque lo que verdaderamente está ocurriendo se sostiene en sensaciones, en intuiciones y en señales que solo pueden ser entendidas desde un lugar profundo y silencioso. Mientras te adentras en ese lugar, descubres que la herida que creías inamovible empieza a ceder de forma casi imperceptible, deshaciendo nudos que llevabas tanto tiempo conteniendo.
La presencia del recuerdo continúa actuando como un hilo conductor que te lleva a explorar rincones emocionales que nunca antes habías examinado con esta claridad. Cada vez que cierras los ojos, aparece una imagen, un sonido o una textura que pertenecen a un tiempo distante, pero que ahora vuelven impregnados de significado. Ninguno de estos fragmentos llega para herirte. Llegan para completarte, para mostrarte la forma en que se tejió tu sensibilidad, tu manera de defenderte, tu modo de sentir. La infancia aparece como un territorio lleno de matices que habías dejado inconclusos, y permitir que vuelva no significa volver al dolor, sino reconocer que aún hay algo allí que desea ser escuchado. Esta escucha lenta y constante te transforma sin que lo notes del todo, como un movimiento interno que ajusta delicadamente lo que permanecía rígido. Dejas de huir de lo que sientes, no porque ya no duela, sino porque por primera vez comprendes su origen sin confusión ni juicio. El vínculo entre lo que viviste y lo que eres ahora se vuelve cada vez más evidente. No aparecen explicaciones explícitas, pero sí una comprensión serena que se instala poco a poco. Los gestos que haces cada día, las reacciones que no entendías, la forma en que buscas refugio o distancia, todo empieza a tomar sentido cuando observas cómo la memoria regresada influye en tus movimientos más sutiles. Se vuelve claro que esa parte de ti no estaba perdida. Solo había quedado atrapada en un lugar donde no podía expresarse. Ahora, al abrirse ese espacio interno, surge un equilibrio distinto, una sensación de presente que antes estaba cubierta por capas de tensión silenciosa. Ese equilibrio no es perfecto, pero es auténtico, y en esa autenticidad encuentras un punto desde el cual seguir avanzando sin temor. Cada respiración se convierte en un recordatorio de que estás reconstruyendo algo que había permanecido fragmentado durante mucho tiempo. El efecto de este proceso también se refleja en la forma en que interpretas lo que te rodea. Los sonidos parecen más definidos. Los rostros revelan emociones que antes ignorabas, y el ambiente que habitas adquiere una textura más nítida. La sensibilidad que habías guardado para protegerte empieza a desplegarse de manera natural, sin que eso signifique fragilidad. Es una sensibilidad lúcida, consciente, capaz de percibir lo que otros no ven. Esta cualidad te guía hacia decisiones más alineadas con tu verdadero estado interior. A partir de ahora, cada elección comienza a responder a una necesidad genuina, no a un impulso ni a una expectativa externa. Y aunque este cambio no es ruidoso, es profundo y transformador, pues redefine la forma en que te relacionas con tu propia historia. A medida que avanzas, surge una necesidad espontánea de revisitar lugares internos que habías dado por cerrados. No lo haces con nostalgia ni con intención de reencontrarte con el dolor, sino con el deseo de comprender mejor lo que se formó en esos espacios. Descubres que en muchos de ellos quedaron atrapadas emociones que no supiste expresar, silencios que se volvieron parte de tu identidad y decisiones que tomaste sin tener madurez suficiente para entender sus consecuencias. Ahora, al regresar a esos lugares con una mirada distinta, las piezas empiezan a moverse hacia nuevas posiciones. La memoria se suaviza, la tensión se libera, y lo que antes parecía una carga se transforma en un camino abierto hacia otra comprensión. Este movimiento no finaliza de inmediato, porque pertenece a un proceso más grande que continúa revelándose. También notas cómo se reorganiza tu energía física y mental. Hay momentos de profundo cansancio, seguidos de oleadas de lucidez que te sorprenden.
no son altibajos sin sentido, son respuestas naturales a la transformación que estás viviendo. El cuerpo recuerda antes que la mente, y por eso algunas sensaciones emergen de manera inesperada, como si necesitaran actualizarse para alinearse con tu estado interno actual. Cada vez que esto ocurre, experimentas un alivio que no sabías que necesitabas, y tras ese alivio llega un pensamiento claro, una idea ordenada o una percepción que ilumina algo que antes estaba oculto. Esta claridad no depende de esfuerzo alguno, surge de la simple disposición a sentir. Todo lo que estás atravesando abre puertas que antes permanecían cerradas. Algunas llevan hacia memorias suaves, otras hacia preguntas que aún no tienen respuesta. Pero ninguna de estas puertas se presenta como amenaza, sino como parte del tejido que conforma tu identidad. Mientras caminas por este territorio interno, reconoces que cada paso te conduce hacia una versión más completa de ti mismo. Una versión que incluye tanto lo que celebras como lo que habías silenciado. Y es precisamente esta integración la que te permitirá moverte con más libertad en los próximos días. No se trata de cerrar la historia, sino de permitir que fluya hacia donde necesite dirigirse. Lo que continúa extendiéndose frente a ti permanece sin forma definida, pero la dirección es clara y la sensación que deja es la de un camino que aún tiene mucho por revelarte. La sensación que siguió desplegándose después de ese punto se mantuvo con la misma intensidad silenciosa, como si una corriente profunda continuara empujando los recuerdos hacia la superficie sin interrupciones. El flujo interior avanzaba sin prisa, pero de manera constante, permitiendo que nuevas capas de memoria emergieran con una claridad que antes no encontraban. En este movimiento interno no había sobresaltos, solo una secuencia de emociones que se alineaban poco a poco con un ritmo que tu cuerpo reconocía aún sin entenderlo. A medida que la respiración se volvía más amplia, también lo hacía la percepción de aquello que regresaba desde un pasado que no había desaparecido del todo. Las imágenes aparecían sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando este momento preciso para revelarse sin distorsión. Y cuanto más te adentrabas en ese territorio, más evidente se volvía la conexión entre lo que fuiste y lo que estás empezando a permitir que sea visto. Cada detalle que surgía parecía tener un peso distinto, no por su intensidad, sino por la manera en que encajaba dentro de lo que ahora comprendes. Había sonidos que regresaban con una nitidez inesperada, voces que alguna vez te acompañaron y que ahora resonaban con una distancia que no lastimaba. También aparecían escenas breves, fragmentos sueltos que no buscaban explicar nada, solo recordarte que formaban parte de una historia más grande que aún se estaba reordenando. No había urgencia en descifrarlos, porque el mero hecho de permitir que aparecieran ya abría un espacio nuevo en tu interior. Ese espacio se sentía amplio, casi como si internamente se estuviera despejando un lugar que siempre había estado ocupado por una tensión que ya no necesitaba sostenerse. La ligereza que comenzaba a instalarse no era brusca, sino gradual, como si cada pensamiento encontrara por fin un sitio donde reposar sin resistencia. El cuerpo acompañaba este proceso con señales pequeñas pero significativas. A veces un leve temblor en las manos, otras una sensación de calor que recorría el pecho o la espalda, y en ciertos momentos una calma tan profunda que parecía suspender el tiempo. Esos movimientos físicos no buscaban llamar la atención. Sucedían como respuestas naturales al acto de liberar algo que había estado guardado durante demasiado tiempo.
Y mientras estas sensaciones se manifestaban, la mente dejaba de luchar contra aquello que volvía. En lugar de interponerse, empezaba a observar con una claridad distinta, permitiendo que las emociones encontraran una salida ordenada. Esa apertura mental no venía acompañada de conclusiones, solo de una presencia más atenta, capaz de sostener lo que emergía sin interferencias. El recuerdo central que había despertado esta secuencia continuaba expandiéndose hacia otros momentos de tu vida. Lo que inicialmente parecía un punto aislado, empezaba a conectarse con gestos cotidianos, con decisiones que habías tomado sin entender del todo sus motivaciones, con silencios que habías guardado por costumbre más que por necesidad. Esta conexión no generaba confusión, generaba una comprensión silenciosa que te ayudaba a ver cómo se habían tejido ciertos patrones en tu forma de relacionarte con los demás y contigo mismo. De pronto, detalles que antes pasaban desapercibidos cobraban un sentido nuevo. La manera en que buscabas seguridad, la rapidez con la que te alejabas cuando algo te hería, la tendencia a minimizar lo que sentías, todo parecía responder a esa raíz antigua que ahora estaba emergiendo para ser reconocida. En medio de esta claridad creciente, surgía también una sensación inesperada de compañía interior. No era una presencia externa ni una voz ajena, sino una versión tuya que parecía observar lo que vivías desde un punto de mayor equilibrio. Esa presencia interna no hablaba, no aconsejaba, solo permanecía en silencio, sosteniendo el proceso sin imponerse. Su permanencia era una muestra de que lo que estabas atravesando no pertenecía al caos, sino a una reorganización necesaria. Este acompañamiento silencioso se convertía en un ancla que te permitía mantener la calma, aun cuando la emoción se volvía más intensa. Y aunque no había palabras que definieran esa sensación, era evidente que formaba parte del mismo movimiento que te guiaba hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Conforme avanzabas, también empezabas a notar cómo ciertos vínculos adquirían una nueva perspectiva. No surgían reproches ni culpas, solo una visión más amplia de las experiencias compartidas. Aquello que alguna vez interpretaste como rechazo, indiferencia o abandono, se mostraba ahora como parte de un entramado emocional que no dependía únicamente de ti. Esta comprensión no pretendía justificar lo vivido, simplemente lo mostraba desde un ángulo más sereno. Al observarlo desde este punto, dejabas de cargar con responsabilidades que nunca te correspondieron. Y así, parte del peso emocional comenzaba a desprenderse. Ese desprendimiento no ocurría de golpe, sino como una brisa suave que disolvía capas antiguas sin que lo notaras de inmediato. La memoria continuaba extendiéndose hacia zonas más profundas, no con intención de abrir heridas, sino de revelar aquello que había quedado detenido en el tiempo. Cada una de estas revelaciones llegaba con una suavidad inesperada, como si hubiera sido cuidadosamente preparada para que pudieras sostenerla sin desbordarte. En ese fluir constante, descubrías aspectos tuyos que nunca habías visto con claridad. La forma en que buscabas afecto, la manera en que expresabas lo que te dolía, los mecanismos que desarrollaste para protegerte. Todo esto emergía sin estridencias, iluminando partes de tu personalidad que permanecían en sombra. Y al verlas sin resistencia, sentías cómo se reconfiguraba tu percepción interna, permitiendo que nuevas posibilidades empezaran a tomar forma. A medida que este proceso seguía su curso, algo dentro de ti comenzaba a abrirse hacia una sensibilidad diferente. No era la vulnerabilidad intensa que temías mostrar.
era una sensibilidad madura, capaz de reconocer sin dramatismo lo que antes evitabas. Esta nueva forma de sentir se extendía hacia tus pensamientos, hacia la manera en que interpretabas lo que ocurría a tu alrededor, e incluso hacia la forma en que habitabas tu propio cuerpo. La respiración se volvía más lenta, los movimientos más conscientes, los silencios más profundos. Sin buscarlo, entrabas en un estado donde el pasado y el presente dejaban de enfrentarse entre sí, y en su lugar empezaban a convivir de manera natural, como dos partes esenciales de una misma historia. Con el paso del tiempo, esta integración daba lugar a una calma interna que no se rompía con facilidad. Era una calma que surgía del reconocimiento, no de la ausencia de emociones. Esta calma crecía como una luz tenue que iluminaba espacios que antes temías visitar. Y aunque no lo percibías como un final, sí entendías que algo en tu interior había cruzado un umbral. La historia no concluía aquí, porque aún quedan memorias por desvelar, conexiones por comprender y espacios internos por explorar. Pero el camino que continúa frente a ti permanece abierto, dispuesto a revelarte aquello que todavía espera su momento para ser visto. La primera luz de la mañana comenzó a extenderse lentamente por el borde de la ventana, mientras el silencio prolongado de la habitación empezaba a transformarse. La quietud en el aire llevaba consigo el peso de una decisión que estaba a punto de tomar forma. Los pensamientos que durante mucho tiempo habían permanecido dispersos empezaron a ordenarse, revelando un rumbo que hasta ahora se mantenía oculto. Los días repetitivos, los mismos ciclos, los mismos recuerdos ya no parecían tan opacos, porque bajo cada línea comenzaba a aparecer una razón, un significado tardío que pedía ser reconocido. Ideas postergadas durante años regresaban como objetos olvidados en un rincón, colocándose una a una en su sitio sin prisa, pero con una certeza inevitable. El silencio detrás de la puerta era como un aliento antiguo detenido entre las paredes de la casa. El sonido de sus pasos avanzando por el pasillo marcaba un ritmo constante que acompañaba el orden de sus pensamientos. Era un instante en el que nada tenía prisa, pero todo estaba dispuesto a cambiar. Sobre la mesa, entre papeles abiertos, permanecían rastros del pasado. El vacío de las palabras que no fueron escritas y el peso de las frases que nunca fueron pronunciadas. Una brisa suave que entraba por la ventana movía los bordes de los papeles, como si intentara despertar los fragmentos que aún quedaban dormidos. El fino polvo suspendido en el aire flotaba a través de los rayos de luz, y cada partícula parecía recordar un momento olvidado. La sombra sobre la pared se alargaba y se unía con las marcas del suelo, borrando lentamente la frontera entre lo que fue y lo que es. Cada paso entre los recuerdos revelaba una capa más profunda, una que había esperado demasiado para mostrarse. Señales ignoradas en el pasado ahora aparecían con claridad, y frente a esta claridad ya no era posible retroceder ni detenerse. Tomó uno de los libros antiguos del estante, sintiendo bajo los dedos la acumulación de los años convertida en polvo. Las páginas amarillentas vibraron levemente al abrirse, como si hubieran estado aguardando ese contacto durante mucho tiempo. A medida que pasaban las hojas, surgían momentos recordados y otros casi borrados, todos avanzando sin necesidad de explicaciones, siguiendo su propio curso. El silencio del cuarto permitía que aquellas palabras continuaran sin interrupciones, dando espacio para que todo encontrara su lugar final. Afuera, el sonido del viento aumentaba, y un murmullo lejano se extendía como un fondo suave sobre toda la escena.
Al caminar hacia el final del pasillo, la luz tenue de la puerta proyectaba sombras largas en el suelo. Había una sensación clara, aunque no nombrada, de que un final se acercaba. Todo avanzaba con calma, pero con un destino definido. Los sonidos acumulados, el aliento contenido, el camino que había esperado tanto para completarse, ahora mostraban con claridad sus últimos pasos. La última luz que quedaba en la habitación se retiró lentamente y todo, sin interrupciones ni desvíos, llegó a su conclusión natural.